Capítulo 161. Alquimia y química. El principio detrás de un generador de corriente continua y su estructura era muy simple. Durante su infancia, Roland había desmontado más de una docena de motores de tracción. Desde los ordinarios motores de serie hasta la legendaria Pantera Dorada y también la construcción por sí mismo de rotadores manuales de mano hechos de alambre de cobre. Estos motores eran considerados motores de corriente continua. No había diferencia en la estructura de los generadores de corriente continua y los motores de corriente continua, en su esencia, eran todos la misma cosa, su función era intercambiable. Mientras hubiese otra máquina para ayudar en la rotación del motor de corriente continua y hacer que el cable cortara continuamente a través de la línea de inducción magnética, podría continuar generando e induciendo una corriente eléctrica sin fin. Con la ayuda de Anna y Mystery Moon, Roland solo necesitaba medio día para terminar de montar un simple motor de corriente continua. Todas las partes del estator serían hechas de madera y luego dadas a Mystery Moon para su magnetismo. El rotor estaría hecho de un tronco de madera con conmutadores incrustados en la punta de ambos extremos. El rotor sería conectado por un eje a la máquina de vapor a través de un agujero en el centro. Esta estructura sería muy conveniente para su producción, pero al mismo tiempo aseguraría que los conmutadores se aislaran entre sí. En cuanto a la nueva máquina de vapor, Roland y Mystery Moon solo se pararon a un lado y miraron cómo Anna realizaba sus increíbles técnicas de procesamiento. Si necesitaban hacer piezas más grandes, ella extendería su fuego negro, lo envolvería como una cubierta alrededor de un montón de lingotes y los dejaría derretir dentro de la cubierta. Entonces moldearía el hierro en los tamaños requeridos. Después, solo necesitaba cortar la forma correcta. Al día siguiente, cuando Roland estaba listo para ir a la sala de calcinación en su patio trasero y probar la efectividad del generador, los guardias también le trajeron noticias muy agradables. El instructor jefe del taller de alquimia de la ciudad plateada había llegado al pueblo fronterizo y también había más de una persona que había venido con él. Kail Sichi actuó de manera muy decisiva. En la tarde del mismo día, llevó a su familia y a más de una docena de discípulos con él y abordó en el próximo buque mercante rumbo al pueblo fronterizo. Lamentablemente, Chávez había vacilado durante mucho tiempo, pero al final, decidió rechazar la invitación de Cao. Kail no había revelado el contenido de la carta a ninguno de los otros alquimistas, ya que cuantas más personas se enterasen, el tiempo para la partida programada sería mayor. Kail se preocupó de que no tuviese demasiado tiempo antes de que las noticias sobre su éxito en la reproducción de la copa de cristal llegaran a oídos del duque, y si para entonces él todavía quería marcharse, después de ser conocido por tener la capacidad de crear productos de lujo de alta ganancia, el duque ciertamente querría mantenerlo firmemente bajo su control. Había anotado la fórmula para la copa de cristal y su método de cocción en papel, y luego la había guardado en la despensa de fórmulas de la sala de refinación. Esto, a su vez, también daría al duque la oportunidad de invertir fuertemente en la producción de copas de cristal y, al hacerlo, también invertir indirectamente en el taller de alquimia. Pero comparándolo con el conocimiento de la verdad de la alquimia, ya sea la receta de las copas de cristal o el taller de alquimia en general, ni siquiera valdrían la pena mencionarlos. 5 días después, Cal finalmente tuvo la oportunidad de ver al autor de la carta, Roland Wimbledon. En aquel momento estaban en el salón de recepción del castillo, y Cal acababa de dar su saludo, pero incluso antes de que él pusiera su trasero en la silla, no pudo evitar decir: Su Alteza, me gustaría tener una conversación amistosa con su alquimista. ¿Mi alquimista? Al oír su pregunta, el príncipe solo sonrió. Antes de que usted llegara al pueblo fronterizo, no teníamos alquimista aquí, pero a partir de ahora usted es mi alquimista. Quiere decir que esas fórmulas alquímicas fueron escritas por usted. Kail de repente pensó en otra posibilidad: mi contraparte es un príncipe que ha recibido todo su conocimiento de maestros privados y otros mentores. Por lo tanto, si conoce estas fórmulas, ¿no significa esto que el taller de alquimia de la ciudad rey ya sabía sobre la esencia de la alquimia durante mucho tiempo? Y nosotros, en nuestro delirio realmente pensamos que finalmente nos estábamos adelantando. Ahora parece ser totalmente ridículo.
No exactamente, dijo Roland. Estas fórmulas vinieron de un libro antiguo que fueron escritos hace más de 400 años y que fueron descubiertos recientemente por mí. Parece que hace cientos de años llamaron a la alquimia química. ¿Qué? Cuando Cao oyó que las fórmulas no provenían del taller de alquimia de la ciudad rey, su corazón de repente se sintió mucho mejor. Pero la respuesta del príncipe todavía lo sorprendió. ¿Un libro de alquimia que tenía más de 400 años? Uno tenía que saber que incluso el taller de alquimia de la ciudad rey solo tenía una historia de menos de 200 años. ¿Podría ser que la generación posterior también mirará nuestras invenciones? Sí, en el libro, esos eruditos habían formulado una hipótesis, a la cual ellos llamaban la teoría de la inmortalidad de la materia. Afirma que la materia, que es la fuente de todas las cosas en el mundo, no desaparecerá ni aumentará. Solo se transferirá de una forma a otra. Pero al final, son todos un pedazo de la misma tarta. Roland señaló a un pastel colocado en una mesa cercana. Si usted come eso, entrará en su estómago, de ahí, algunas de las partes de las cuales está formado serán absorbidas por usted, convirtiéndose en una parte de su cuerpo, mientras que el resto será excretado. Por lo tanto, si ahora toma las partes integradas y las partes expulsadas y las compara con la tarta anterior, la calidad de la materia debe seguir siendo la misma. Espere. Su Alteza Real. Cail expresó sus pensamientos. Si tomo un pedazo de madera, lo corto y lo quemo a cenizas, no importa cuánto pesaba anteriormente, el peso de las cenizas después quemado será más ligero que la de la primera pieza de madera. Si la materia no desapareció, ¿a dónde fue? Estos problemas también se explican en el libro. Dijo Roland riendo. La materia que faltaba se convirtió en gas y el agua se calentó tanto que se convirtió en gas y se evaporó. Así que, al final, solo se puede ver el residuo de lo que quedó atrás. Gas. Cail tuvo una inexplicable sensación en su corazón. ¿Quiere decir que el aire también tiene un peso? El príncipe asintió con la cabeza, confirmando, también es muy fácil verificar este punto, poner un montón de serrín en una botella, luego cubrir la botella y colocarla en una balanza. Después, usted pone el serrín en la botella en el fuego y lo vuelve a pesar. Finalmente descubrirá que el peso de la botella no ha cambiado. Esto se debe a que el gas no tenía salida y aún permanece dentro de la botella. ¿Esto también estaba escrito en el libro antiguo? Cail preguntó ansiosamente, ¿podría dejarme ver ese libro? Puede, si acepta algunas de mis condiciones primero. Le dijo Roland con un trozo de papel. Solo tiene que nombrármelas. Primero, si quiere trabajar para mí, su salario se calculará de acuerdo con el pago regular del taller de alquimia de la Ciudad Plateada. En segundo lugar, una vez que acepte este trabajo, deberá cumplir con las normas de confidencialidad. Eso significa que todo lo que aprende tiene que permanecer en secreto para otros alquimistas. En tercer lugar, si está de acuerdo con los términos, tiene que firmar este contrato. El trato dura por un periodo de 5 años y cuando los 5 años terminen, usted es libre de elegir su propio destino. Además, sus descubrimientos de alquimia ya no estarán bajo las restricciones de confidencialidad. Usted será libre de mostrar sus descubrimientos a sus colegas en el taller de alquimia. Si acepta estas 3 condiciones, de acuerdo con el contrato, el pueblo fronterizo le proporcionará vivienda gratuita y un laboratorio químico. Y por último, le prestaré el libro titulado Química Elemental, para estudiarlo, y si hay algo que no entienda, siempre puede venir y preguntarme. Estas no parecen ser condiciones muy duras, pensó Cao, aunque esas palabras como las regulaciones confidenciales, laboratorio químico y así sucesivamente son realmente difíciles de pronunciar. Creo que pude captar el significado general, también, un periodo de 5 años tampoco es tan largo. Cail había pensado previamente que habría un requisito en que él tendría que permanecer en el pueblo fronterizo para siempre. Incluso si hubiera exigido condiciones más duras, Cal habría querido ver el libro con sus propios ojos, el libro en el que estaba grabada la esencia de la alquimia.
Después de haberlo pensado, Cao se levantó de su asiento y dobló su cintura. Estoy dispuesto a servirle, Su Alteza Real. Excelente, ahora tenemos un trato. Al príncipe no parecía importarle la etiqueta. Su lugar de trabajo estará directamente al lado del río Redwater. Después de firmar el contrato, le llevaré conmigo para que se familiarice con el laboratorio, lo introduciré en el uso de la cristalería y le informaré sobre las reglas del lugar de trabajo. Al oír todo esto, Cao sintió que había algo malo en esta situación. ¿Cómo puede ser que el príncipe sea tan hábil en la alquimia, haciendo que la gente piense que siempre guarda otra carta bajo la manga? ¿No debería ser solo un noble común que encontró un libro antiguo y simplemente se cepilló contra la alquimia? Sin embargo, estos eran solo detalles menores. Él suprimió sus dudas y preguntó: ¿Su Alteza necesita que yo refine algo para usted? Así es, necesito un ácido altamente concentrado. Cuanto mayor sea la concentración, mejor. El príncipe respondió. Capítulo 162. Práctica del arma de fuego. Mentiroso. Cuando Roland terminó su cita con el alquimista, regresó a su oficina. Nictinga le preguntó, ¿de qué clase de libro antiguo de química elemental de 450 años de antigüedad está hablando? ¿No es solo uno de los libros que contienen algunos de sus recuerdos? Tarde o temprano, todo lo que está en él será enseñado a los ciudadanos de todos modos, ¿verdad? Fue solo una mentira blanca. Durante la visita de Margaret, ella había ofrecido un paquete de té negro a Roland. Podía ahora, finalmente, acabar con el agua potable o la cerveza de todos los días. ¿Cómo podría un príncipe que ha vivido toda su vida en el palacio conocer la alquimia tan bien, teniendo solo acceso a las enseñanzas del alquimista del rey? Pero, si yo fuera a darle un libro para que él pudiera estudiarlo por sí mismo, sería más probable que aceptara el conocimiento en comparación con si yo fuera el que le enseñara. Después de todo, la única cosa en la que los seres humanos confían más serán siempre en ellos mismos. Oh. Nictingale se volvió curiosa. Ella inclinó su cuerpo superior más cerca de Roland y se detuvo directamente frente a su cara. Entonces, ¿quién fue el que le enseñó? Roland abrió la boca, pero Nictingale puso su dedo en ella. Si no quiere darme una respuesta, simplemente no diga nada. No quiero oír una mentira de su parte. Cuando Roland parpadeó con los ojos, Nictingale le había quitado la mano. Tenemos que aprovechar el hecho de que todavía quedan 5 días para el duelo. Roland aprovechó esta oportunidad para cambiar el tema. Tenemos que conseguir que Carter se familiarice con la nueva arma. Pero hace poco, ¿no se quejaba de que el problema de las municiones todavía no se había resuelto todavía? El problema solo afecta al uso real de la piroxilina. Si solo queremos tratar con la competencia, todavía debe ser posible para nosotros disparar el arma. Después de todo, durante el duelo no tendremos que considerar el transporte o la recarga, por lo que 10 cartuchos de munición deben ser suficientes para obtener un resultado. Explicó Roland. Por supuesto, la falta de nitrocelulosa conduciría a una disminución en la tasa de fuego, que también podría desempeñar un papel importante en el duelo, pero al final, todo terminaría en manos de Carter y su dios. Al oeste de la muralla del pueblo. Después de aceptar su nueva asignación dada por Roland, Carter llegó de nuevo al área de pruebas de explosivos. ¿Se supone que voy a luchar contra una bruja? Carter se había asustado al oír hablar del duelo. ¿Puedo usar una piedra a la retribución de Dios? Ciertamente. Sonrió Roland. Pero desafortunadamente, te enfrentarás a un tipo único de bruja que no se ve afectado por ellas. Su método de lucha también es similar a la de un caballero, incluso usará una espada grande. ¿Quieren decirme que es una bruja que es maestra en combate cuerpo a cuerpo? Carter miró a Nictingale que estaba junto a Roland. Más o menos. Pero debido a que su habilidad es del tipo autofortalecimiento, sin importar si es su fuerza o su velocidad, todas estarán mucho más allá de la de un humano común. Roland continuó. Tienes que estar mentalmente preparado.
Su control sobre su cuerpo y su poder es varias veces mayor que el de ese criminal condenado a muerte después de haberse tomado esas píldoras. Varias veces mayor. Su Alteza Real, ¿sabe usted lo que esto significa? Carter se sorprendió. Lo más probable es que sea incapaz de seguir su velocidad de reacción, incluso si estoy observando cuidadosamente sus movimientos. Si es tan poderosa como usted dice, temo que no podré vencerla. Teóricamente hablando, tu oportunidad de ganar es en realidad cero. Confirmó el príncipe, pero luego le dio una extraña arma de fuego. Pero al usar esta arma, tus posibilidades de ganar deberían aumentar dramáticamente. Esta es la nueva pistola. Carter agarró el arma con ambas manos. Debido a que el gatillo y las partes del cañón eran muy similares a la de un fusil de chispa, el caballero también fue capaz de determinar que debía pertenecer al mismo tipo de arma. A pesar de que su tamaño no era tan grande como el primero, después sostenerla en sus manos se percató de que era más pesado que el antiguo fusil de chispa. Algo particularmente notable para él era que a excepción de la empuñadura, que estaba hecha de madera, todo el resto del arma estaba hecha de metal. Con sus líneas suaves y sus esquinas afiladas, así como su brillo metálico blanco ligero, el arma tenía una belleza indescriptible. Era la primera vez que veía tal arma, y de inmediato se enamoró de ella. Se llama revólver, dijo Roland, sacando otra arma con la misma forma y haciendo aparecer el cargador con forma de colmena a su izquierda. Ahora déjame instruirte sobre cómo usarla. Carter pronto descubrió que su funcionamiento era más simple que el del fusil de chispa. El proyectil y la pólvora ya habían sido integrados en una unidad y mientras el cilindro estuviera cargado, estaría listo para disparar. Había 5 agujeros en el cilindro, lo que significaba que cada cilindro podría ser llenado con hasta 5 cartuchos de munición. Esta fue probablemente la razón por la que fue clasificado como un revólver. Había un agujero donde el martillo del revólver se encontraba con el cilindro, si el martillo golpeaba el agujero, se crearía una chispa y se oiría un fuerte sonido de fricción. Tal vez hay pedernal escondido dentro de él, pensó. Pero el diseño de esta bala es realmente demasiado increíble, este proyectil de color amarillo claro está hecha de una delgada placa de cobre, y el cuerpo parece ser perfectamente redondo pero también totalmente liso al mismo tiempo. Ni siquiera puedo ver las grietas o huecos en el casquillo exterior. El frente de la bala es delgado, mientras que su parte trasera es tan gruesa como mi dedo índice. Se ajusta exactamente a los orificios del cilindro. ¿Cómo fueron capaces de producir esto? La munición aún no está terminado, así que tienes que prestar atención a la apertura de la bala, dijo Roland con un movimiento de disparo. Como yo, siempre tienes que apuntar con la boca del arma hacia abajo. No permitas que la pólvora salga por la abertura. Después de cada disparo, tienes que limpiar el agujero de la bala del revólver, o bien la pólvora dispersada comenzará a acumularse dentro del agujero. ¿Producto sin terminar? Sí. El príncipe se encogió de hombros. Hay una parte importante que aún necesita ser resuelta, pero si todo va bien, podemos terminarla antes del inicio del duelo. El agujero en la parte inferior será sellado para que no tengas que preocuparte por perder la pólvora. Cuando el fondo se selle, ¿cómo se encenderá la pólvora dentro de la bala? Carter pensó esto, pero pronto decidió no pensar más en este problema aparentemente imposible. Después de todo, no era tan conocedor como Su Alteza Real, que sabía tanto. Así es, él es erudito y multitalentos. En la actualidad, Carter ya admiraba al cuarto príncipe y se postraba en admiración. No importaba si se trataba de un maestro alquimista o de un astrólogo que ocupaba una posición alta en la corte, ninguno de ellos había inventado tantas cosas extrañas. Además, todos los productos de Roland tenían un gran valor. Sus invenciones eran diferentes de la nieve en polvo, que era el tipo de invención que solo se podía utilizar como un juguete para la nobleza. El motor de vapor inventado por Su Alteza Real se utilizaba actualmente para operaciones de extracción y bombeo, y sus armas y cañones ayudaron a repeler a las bestias demoníacas y también a la coalición del duque. Ahora,
Carter ya estaba convencido de que mientras tuviera tiempo suficiente, el trono del reino de Grycastle terminaría definitivamente en manos de Roland Wimbledon, el gran señor del pueblo fronterizo. La distancia al objetivo era de 10 metros, pero aparte del problema con la distancia, también existía el problema de que la marca que representaba al humano era solo del tamaño de su mano. Carter tomó una postura de disparo de acuerdo con las enseñanzas de Su Alteza. A continuación, sostuvo la pistola con ambas manos, inclinó su cuerpo ligeramente hacia adelante, alineó el cañón en línea con el centro del objetivo y, a continuación, tiró del gatillo. Chispas y gas fueron expulsados de ambos lados del cargador y un fuerte ruido le hizo doler los oídos. Se sentía como si alguien lo hubiera empujado hacia atrás, y sus brazos también fueron inconscientemente empujados hacia arriba. Cuando el humo finalmente se despejó, el objetivo aún parecía estar intacto. «Sigue», dijo Roland. Carter respiró hondo y luego disparó las 4 balas restantes. Sin embargo, el resultado seguía siendo el mismo, ninguna bala había alcanzado el objetivo. Esto. Carter se agitó, pero cuando miró a Su Alteza Real, descubrió que a este no le importaba. Con su cañón más corto, la precisión y el alcance de la pistola no son tan buenos como los del rifle, así que es totalmente razonable que fallaras. Además, el diámetro de la bala está cerca de los 12 milímetros. Con un diámetro de casi 12 milímetros, el retroceso también tiene que ser mucho mayor que el del fusil de chispa. El príncipe comenzó a explicar, pero Carter no entendió lo que quería decirle. En general, solo tienes que seguir mis instrucciones y seguir practicando mucho. Si el día antes del duelo eres capaz de acertar al blanco con las 5 balas, realmente tendrás la oportunidad de ganar. Ah, y eso es correcto, no te olvides de recoger los casquillos de las balas, se pueden recargar y utilizar más de una vez. Capítulo 163. Magie la bruja. Ashi se sentó en la parte superior del castillo, esperando la llegada del día de la competición. Durante los últimos días, sus intentos de persuadir a las otras brujas no habían mostrado ningún progreso. La terquedad de las brujas había superado en gran medida sus expectativas, ya fueran las mujeres mayores como Scrolls o los menores como Lily. Todas rechazaron su invitación. La única diferencia entre ellas era su manera y razón al rechazarla. Algunas optaron por quedarse a causa de Roland, mientras que otras no querían abandonar la Asociación de Cooperación de Brujas, pero al final las 10 brujas se habían unido para convertirse en una pieza de hierro inquebrantable. En cuanto a Anna y Nana, que eran originalmente del pueblo fronterizo, Ashis no estaba de humor para intentar persuadirlas. En particular, cuando Ashis estaba frente a Anna, la magia que podía sentir de ella era completamente diferente a cualquier otra cosa que ella había sentido antes. Su magia parecía que era tan dura como el acero, pero al mismo tiempo también tenía una sensación lisa y densa. Sentía como si estuviera separada de Ashis por una pared de hierro. Entre las muchas brujas que Tilly había podido reunir, ninguna de ellas le había dado esa sensación. Después de preguntar a las otras brujas sobre este tema, se enteró de que la forma en que Anna controlaba su llama era realmente única. Sin embargo, ¿cómo podría ser que aunque su llama era invisible, todavía sentía como si hubiera una barrera real presente? Ashis simplemente no podían entender esto. En cuanto al pueblo fronterizo, en comparación con los otros pueblos y aldeas que Ashis había visto antes, era muy diferente. Si lo pusiera en palabras, Ashis tendría que decir que sentía como si el pueblo estuviera lleno de vitalidad, y que la gente de aquí parecía estar aferrada a un propósito para cada día. Desde su posición en lo alto del castillo, tenía una perfecta vista panorámica de todo el pueblo. Parecía que en este momento, el flujo más intenso de personas estaba en el área para las nuevas casas. Habían separado un sitio cuadrado como el nuevo distrito, y dentro de esa área, cada casa parecía similar a la siguiente. Había un sinfín de carruajes que continuamente traían nuevos lotes de ladrillos desde el norte del pueblo, mientras los albañiles empezaban a cavar los cimientos de una docena de nuevas casas de forma similar.
Poco después, podían empezar a levantar las paredes, lo que se hizo sorprendentemente rápido. Dentro de un día, las paredes ya habían alcanzado alrededor de la altura de un niño. Mirando hacia el noreste, vio que el humo se elevaba constantemente hacia el cielo. El humo no era causado por un incendio en la montaña, sino por el funcionamiento de los hornos de ladrillos. En particular, habían varias torres gruesas de ladrillos que se habían erigido, lo cual parecía a simple vista un bosque de colosales troncos de árboles rojos desde la distancia. Mirando en dirección al río, pudo ver algunos de los varios barcos que llegaban al pueblo fronterizo todos los días desde que había estado aquí. La mayoría de estos barcos provenían de la fortaleza Lonson y todos estaban cargados con tantos artículos que las mercancías descargadas casi llenarían todo el muelle. Un grupo de guardias siempre estaba patrullando por el patio mientras llevaban esas extrañas picas de madera en sus manos. A diferencia de los guardias de algunas de las guarniciones de otras ciudades, no andaban languidamente por un corto periodo tiempo antes de desaparecer para encontrar un lugar donde esconderse y tomar una siesta. No, marchaban siempre en línea recta, moviéndose entre el muelle y el patio, y a veces incluso tomaban la iniciativa de acercarse y ayudar a descargar los barcos. Ashis no recordaba haber presenciado jamás tal escena. ¿Qué clase de hechizo había utilizado Roland Wimbledon que había dado a estas personas tanto entusiasmo por construir este nuevo pueblo en una tierra tan despoblada y desolada? Justo en ese momento, Ashis oyó causalmente un estallido de sonidos geu desde una multitud de pájaros. Levantó la cabeza y vio como una gran paloma gorda cayó del cielo y aterrizó en su hombro. «Por fin, te he encontrado», dijo la paloma junto a su mejilla. «Te ha enviado Tilly». Ashis sacó algunos granos de trigo de su bolsillo y los tiró al techo. La paloma se abalanzó sobre ellos, antes de darse cuenta repentinamente: «No soy un pájaro, Gur. Una vez que regreses a tu forma humana, podemos hablar de nuevo». «Bueno. Go». Cuando la voz se desvaneció, las plumas de la paloma repentinamente se extendieron y liberó una luz blanca desde los huecos entre sus plumas. Su cabeza creció, seguida por la rápida expansión de su cuerpo. Simultáneamente, sus plumas comenzaron a encogerse y se convirtieron en unas de largos cabellos blancos. Sin importar cuántas veces ella había visto esto suceder, Ashis siempre estaría sorprendido. La habilidad de magia como bruja, que le permitía cambiar de forma en una variedad de pájaros, además del problema de que estaba muy gorda en su forma de pájaro, era una habilidad maravillosa y encantadora. Incluso a veces ansiaba tener la habilidad de magia, en lugar de ser una persona extraordinaria que no tenía que temer el poder de la piedra de la retribución de Dios. Estaba mucho más dispuesta a tener la capacidad de viajar de un lugar a otro. Con esta habilidad, mientras ella quisiera ver a Tilly, ella podría ir inmediatamente a ella, sin importar dónde Tilly estuviera en ese momento. Incluso con el rastro que pude seguir, todavía no me fue tan fácil encontrar tu posición. Todo el cuerpo de Maggie temblaba como si estuviera secando sus plumas. La distancia fue tan lejana que mi estatua de piedra mágica no podía sentir la fluctuación mágica que provenía de tu marca. Afortunadamente, Sombra aún pudo decirme tu paradero aproximado. Cuando volé sobre la montaña del dragón caído, la piedra mágica finalmente mostró alguna reacción. Aparte de su pelo blanco simbólico, la parte más notable de ella era su baja estatura. Se suponía que era una adulta, pero solo alcanzaba la cintura de Ashis y todavía tenía exactamente el mismo aspecto que una niña. Si desatara su cabello blanco, casi cubriría todo su cuerpo. ¿Tilly ha llegado con seguridad a los fiordos? Ashis se sentó y palmeó los azulejos a su lado. El otro lado, como un pájaro, se acercó obedientemente. Ella tomó a la emperatriz del mar y tuvo un viaje seguro, pero durante el segundo viaje un fuerte viento norteño subió y empujó el barco contra la costa. Afortunadamente ninguna bruja murió. El tercer y el cuarto barco están todavía en el mar. En el momento en que oí hablar de tu viaje, vine a buscarte. Ashis finalmente pudo sentir alivio, aunque se sentía disgustada al ver el rostro del príncipe. Una cosa que había dicho no estaba mal.
Tenía razón en que el viaje desde el reino de Graicastle a los fiordos estaría lleno de peligro. El clima en el mar podría cambiar mucho más rápidamente que aquí en tierra, y al mismo tiempo, también podría ser mucho más violento que en tierra. Lo que era un cielo completamente azul de vientos agradables momentos antes, podría convertirse en una tormenta en un abrir y cerrar de ojos. Luchando contra las olas abrumadoras, su extraordinario poder parecía ser insignificante. Ambas dicen lo mismo. Continuó Maggie. Sombra dijo que no volviste con ellas porque querías reclutar algunas nuevas brujas del pueblo fronterizo. En lugar de pedir más detalles, la señorita Tilly dijo, eso está bien. Hizo una pausa y echó un vistazo a su entorno. Las nuevas compañeras, ¿dónde están? No quieren irse. Ashley suspiró empezar y comenzó a repetir su historia. Comparadas conmigo, parecen creer en el señor del pueblo fronterizo, que es el hermano de Tilly. La señorita Tilly estuvo dispuesta a aceptarnos y ahora incluso su hermano también está preparado para llevarnos. Para mí esto no parece ser malo, Gur. Se inclinó. Si ese es el caso, ya deberías estar en camino a los fiordos. Sin tu ayuda, la señorita Tilly no puede comenzar el programa de limpieza. Ashley sacudió la cabeza. Todavía tengo que esperar, me iré inmediatamente después de que el duelo haya terminado. Pero, acabas de decir, que incluso si ganas, el otro lado todavía no tomaría la iniciativa de aceptar tu oferta. Maggie murmuró, entonces, ¿por qué tienes que completar esta prueba? Si hay una posibilidad, todavía quiero intentarlo. Respondió Ashley en voz baja. El programa de limpieza no tiene efecto inmediato, pero si soy capaz de llevar una bruja conmigo, la fuerza de Tilly definitivamente aumentará. Bueno. Maggie asintió. En ese caso, me quedaré aquí y esperaré por ti, para que podamos volver juntas, pero todavía hay una cosa de la que tienes que tomar nota. Cuando volé sobre la montaña del dragón caído, vi a un grupo de jinetes que flameaban la bandera de la iglesia. Ellos eran aproximadamente 10 personas. Ese no es un número muy grande. Si están levantando su bandera, eso debe significar que pertenecen al ejército de los jueces. Dijo Ashley con voz fría. Excepto por el pueblo fronterizo, no creo que haya otro lugar cerca de aquí, al cual la iglesia quisiera enviar a sus enviados. Sus narices son tan sensibles como las de un perro. Todo esto es interesante, vamos a guardar esta información para nosotras mismas hasta que termine de derrotar perfectamente a su caballero. Después, le diré la noticia de que la iglesia se está acercando. Roland Wimbledon finalmente debería darse cuenta de la terrible equivocación que ha cometido. ¿Qué tan genial podría ser? Capítulo 164. Ha sido altamente concentrado. Kail Sichi apenas había dormido en los últimos días y pronto descubrió que haber venido al pueblo fronterizo había sido la opción más sabia en su vida. Había pasado 2 días completos y una noche leyendo el libro sobre química elemental, y ahora que había comenzado a leerlo una vez más. A pesar de que solo había dormido durante 2 o 3 horas, era más que suficiente para que él estuviese lleno de energía. Ahora, cuando volvió a la primera página, comenzó a leer el antiguo libro una vez más. La materia está compuesta de pequeñas partículas. Los cambios de la materia son de la descomposición y de la recombinación de esas partículas antes mencionadas. Durante todo el proceso de reacción, la cantidad total de materia siempre permanecerá constante todo el tiempo. Por el amor de Dios. ¿Qué clase de persona podría escribir tal libro? Inesperadamente hay personas que pueden ver el mundo con tantos detalles que pueden narrarlo con tanta claridad. Más de una vez él sospechó que el contenido del libro era en realidad una invención, pero después de hacer algunas pruebas de alquimia según el ejemplo dado, los resultados estaban plenamente en consonancia con lo que estaba escrito en el libro. Por otra parte, no solo hizo esto durante sus experimentos, no, también había visto con frecuencia que los ejemplos funcionaban en la realidad, todo lo cual demostró que lo que estaba escrito en el libro era correcto. Había cosas como oxígeno que fue descrito en el capítulo 1.
Este gas era uno de los principales componentes del aire. La gente no respiraba el aire para vivir, sino más bien el oxígeno que venía con él. Una llama también requería oxígeno para poder arder. La combustión era esencialmente una especie de reacción de oxidación. Cuanto más oxígeno se suministrara al fuego, más intensa sería la combustión. Estas palabras le recordaban los hornos que utilizaban en la ciudad plateada para quemar vidrio. 2 personas tenían que trabajar constantemente en la bolsa blister para permitir que la temperatura del horno alcanzara el nivel al que la grava empezaría a fundirse. Ya que todo estaba hecho de materia, esto también era posible a través de la alquimia, no era simplemente una reacción química extraída del oxígeno puro. Si fuera posible suministrar el horno con oxígeno puro, ¿no podría el equipamiento de deflagración, NOT, proceso de combustión rápida, también ser omitido? Y la parte más sorprendente que había leído en el libro era que el agua estaba compuesta de 2 partículas de hidrógeno y una partícula de oxígeno. Probablemente también era la razón por la cual todas las criaturas tenían que beber agua. Sin embargo, el hidrógeno parecía ser un gas, pero cuando se combinaba con el oxígeno, que también era otro tipo de gas, se convertía en un líquido. ¿Cómo podría ser posible? Cahill descubrió que todavía tenía muchas preguntas sin responder y también muchas cosas a considerar, pero no había duda de que con este nuevo conocimiento ya había dejado a los otros alquimistas muy por atrás. Mientras el resto todavía buscaba fórmulas en su mundo lleno de caos y una niebla de oscuridad, en cambio él tenía un camino plano y recto directamente ante sus ojos. Lo que sea, puedo dejar esto para más tarde. Ahora, es hora de hacer mi deber. Finalmente cerró el libro, lleno de renuencia. Mirando por la ventana vio que en ese momento el horizonte ya había empezado a ponerse blanco, lo que significaba que ya era hora de ir a trabajar. Cahill apagó la vela, y cuando se acercó a la habitación, vio que tanto su esposa como su hija seguían durmiendo. Después, salió de la casa y cerró la puerta silenciosamente detrás de él. La casa que Su Alteza Real le había asignado estaba situada en un distrito al oeste del castillo. Comparando la nueva casa con su antigua casa en la ciudad plateada, habían muchas diferencias. Las paredes estaban ahora hechas de ladrillo en lugar de la madera de moldeo rápido que había visto en la ciudad plateada. Además, la casa también era muchas veces más cómoda, y los utensilios de cocina y los muebles estaban todos abastecidos con todo lo que necesitaban. Aunque no había hablado de ello en voz alta, en el fondo estaba mucho más satisfecho con esta nueva vida. Sus discípulos vivían en otro distrito, a 2 cuadras de él. Su casa era mucho más pequeña, y no tenían una habitación para sí mismos. Su casa era algo así como una posada, donde una habitación tenía que ser compartida con 4 personas. Cuando llegó a su laboratorio en el río Redwater, vio que sus discípulos ya estaban ocupados. Todos habían sido cuidadosamente seleccionados por Cao. Habían trabajado en el taller de alquimia casi desde su infancia, aprendiendo a limpiar y ordenar los materiales. A estas alturas ya todos habían alcanzado una edad entre 20 y 30 años. Al ver que todos los utensilios del laboratorio y los envases de cristal estaban limpios, Cal asintió satisfecho. «Buenos días, instructor jefe». Al verlo entrar, todos los discípulos se inclinaron y lo saludaron. «Empecemos». Cahill tomó un par de guantes de uno de los armarios, lleno de entusiasmo. Estos guantes eran extremadamente delgados y elásticos. Probablemente estaban hechos de intestinos de animales. Cuando había trabajado en el taller de alquimia anteriormente, nunca habían provisiones como estas, pero el príncipe había subrayado repetidamente cuán peligroso era trabajar y experimentar con los productos químicos. Por lo tanto, todas las reglas de operación tenían que ser estrictamente seguidas, como cuando se trabaja con materiales corrosivos, tenían que usar guantes todo el tiempo y mantener todas las ventanas abiertas. Otra diferencia entre su trabajo anterior en el taller y ahora era que ahora tenía una tarea claramente asignada. Tenía que hacer un ácido para Su Alteza Real. El método de ácido de doble piedra ya había sido utilizado por sus discípulos muchas veces antes, por lo que Cao solo tenía que visitarlos de vez en cuando y ya no necesitaba guiarlos a través de cada paso del camino.
Los dos ácidos que tenían que producir estaban descritos en detalle en el libro, Química Elemental. Uno era llamado ácido sulfúrico y el otro era llamado ácido nítrico. Durante su tiempo en el taller de alquimia habían utilizado nombres diferentes para ellos. El primero había sido conocido como ácido vitriol verde y el segundo como ácido nite. A pesar de que habían utilizado diferentes nombres para ellos, el método de preparación básicamente seguía siendo el mismo. A través de la destilación seca del vitriol verde y del salitre, podrían obtener vapor de ácido, y luego, al condensarlos juntos, serían capaces de recoger el ácido líquido necesario. El vitriol verde se minaba generalmente junto con el azufre, mientras que había campos especiales del nitrato para satisfacer la gran demanda de las grandes ciudades, así que eran una materia prima comúnmente encontrada. Pero Su Alteza hizo hincapié en que las dos concentraciones de ácido tenían que ser las más altas posible, por lo que deliberadamente había decidido explicar el método de purificación a Cao. Por ejemplo, el ácido sulfúrico recogido podría calentarse de nuevo, de modo que el agua restante se evaporara hasta que finalmente se pudiera alcanzar una concentración de hasta el 98% de ácido sulfúrico concentrado. Sin embargo, el ácido nítrico era mucho más problemático. Según Su Alteza Real, el ácido nítrico en sí no era estable, en realidad era bastante volátil. Debido a esto, utilizando el método habitual solo podrían alcanzar una alta concentración hasta cierto punto, y si entraba en contacto con la luz, se descompondría rápidamente. Por lo tanto, tuvieron que diluir el ácido nítrico con el ácido sulfúrico concentrado, solo entonces podría ser calentado. El ácido sulfúrico concentrado absorbería el agua, mientras que el ácido nítrico se evaporaría. En cuanto al problema con la luz, el ácido nítrico tenía que ser almacenado en una botella de vidrio marrón. Para que todo esto fuera posible, Su Alteza Real ya había preparado especialmente un termómetro para él. Cuando Cao lo vio por primera vez, pensó que era muy complicado. Era un tubo de vidrio hueco lleno de mercurio, ambos extremos del tubo estaban sellados de modo que no tenían que preocuparse por ninguna fuga de mercurio mientras lo usaban. Alrededor del tubo habían varias líneas dibujadas una sobre la otra. Cuando la temperatura subía o bajaba, el mercurio seguía hasta que alcanzaba una posición constante y entonces se podía leer la temperatura. En la actualidad, el laboratorio había producido 3 botellas de ácido sulfúrico concentrado y una botella de ácido nítrico concentrado. En esta concentración, él encontró que el ácido sulfúrico no fluía tan suavemente como el agua. Más bien, fluía como un aceite pegajoso. Y el ácido nítrico ya no era incoloro y transparente con su alta concentración, se había convertido ahora en un líquido amarillo claro, y cuando la tapa de cristal se abría, éste emitiría ráfagas de humo blanco. Instructor jefe, vamos a tener que producir estos dos ácidos todos los días. Uno de sus discípulos, un hombre llamado Amón, preguntó. Tenemos que hacerlo hasta que Su Alteza nos dé una nueva tarea. Por un momento, Cao hizo una pausa. ¿Por qué? ¿Te preocupa que no tengas tiempo para descubrir tu propia fórmula alquímica? Amón asintió con la cabeza. Al verlo tan serio, Cao tuvo que reír. Olvidé decirte que más adelante el título de instructor alquimista se hará innecesario, así que no tienes que buscar una nueva fórmula para convertirte en un alquimista. No. Amón estaba totalmente aturdido. ¿No será necesario? Los otros discípulos habían oído sus palabras y ahora estaban disminuyendo la velocidad a la que trabajaban, y siguieron atentamente las palabras de su maestro. Así es, los futuros alquimistas no tendrán que buscar nuevas fórmulas, en cambio tendrán que tener buena memoria y capacidad de deducción. Cail aplaudió con las manos, que era el signo para que los demás se reunieran a su lado. Su Alteza me ha dado un libro titulado Química Elemental. Esta es también la razón por la que he venido al pueblo fronterizo. Si ustedes estudian a fondo con él, la mayoría de las fórmulas del mundo se puede inferir usando el contenido del libro. ¿Se puede inferir? Los discípulos emitieron gritos débiles. Sí, después de leerlo en detalle, empezaré a enseñárselos. Anunció Cao. En cuanto a la forma de ascenso, Su Alteza ya me lo ha explicado. En el futuro,
Ustedes tendrán que pasar una prueba que él personalmente preparará para obtener el título de químico. Créanme, no pasará mucho tiempo antes de que el título honorífico de químico sea considerado de un rango mucho más alto que el de un alquimista. Y usando el conocimiento que hayan aprendido, incluso el alquimista del taller de alquimia de la ciudad rey no será capaz de alcanzarlos.